Hola, de regreso en este tercer video. Hoy empezaremos el diseño de nuestra primera pieza y para ello usaremos la función extrusión simétrica y la función chaflán con dos dimensiones. Además, empezaremos a usar la tabla de parámetros para relacionar las variables de nuestro diseño como parte del diseño de ingeniería mecánica y le cambiaremos el estilo de visualización a nuestra pieza. Nuestro primer objetivo es construir un cilindro con una base circular de 0.6 pulgadas de diámetro y con una altura que sea igual al doble del diámetro de la base. Empezaremos haciendo clic en parte. Una vez dentro de la ventana gráfica de partes, vamos al panel de crear figuras geométricas y hacemos clic en círculo. Luego hacemos clic en el eje de coordenadas y terminamos ingresando 0.6 y presionando la tecla Enter de nuestro teclado. Ahora hacemos clic en finalizar boceto y nos vamos al panel de crear sólidos y hacemos clic en la función extrusión. La ventana con las opciones de extrusión se abrirá y usando la barra de navegación vamos a hacer un enfoque total para centrar la figura. En las opciones o tipos de extrusión vamos a usar la simétrica para poder usar el eje del cilindro en otros bocetos. Así que hacemos clic en esta imagen que tiene las flechas a ambos lados del mismo color y el sólido se centrará en base a la longitud que tiene por defecto. Ahora, sin hacer otra operación, llevamos el cursor de nuestro ratón hasta donde se encuentra la dimensión del diámetro de la base. Y como puede ver, al acercarnos el puntero se convierte en una mano y la dimensión cambia de color. Hacemos clic y en la ventana de edición se pone la variable D0 que corresponde al diámetro de la base. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un clic junto a esta variable y desde nuestro teclado agregar el signo de multiplicación y luego el número 2. Nuestro cilindro tomará el nuevo tamaño y vamos a finalizar esta operación haciendo clic en OK. Ahora vamos a realizar un chaflán a cada extremo del cilindro. Para ello vamos al panel de modificar y hacemos clic en la función chaflán. En la ventana de esta función tenemos tres opciones para generar esta operación. La primera, que aparece activa por su fondo celeste que puede ver, es cuando las dos medidas del chaflán son iguales. La segunda es cuando queremos un chaflán de una determinada longitud, pero haciendo un ángulo. Y la tercera es cuando ambas medidas del chaflán son diferentes. En este ejemplo vamos a usar esta tercera opción. Así que hacemos clic en esta función y como podrá ver su fondo cambiará de color, indicando que está seleccionada. En el cuadro de la derecha se activarán las dos ventanas para ingresar las dos medidas del chaflán. En nuestro puntero se pondrá el signo suma indicando que está lista para seleccionar el borde donde se aplicará. Nos acercamos al primer borde y este cambiará de color. Hacemos clic y el chaflán se formará. Para este caso pondremos a la distancia 1 el valor de 0.1 pulgadas y a la distancia 2 un valor de 0.05 pulgadas, que es la mitad de la distancia 1. Para realizar el otro chaflán del otro extremo del cilindro, debemos hacer clic en aplicar para continuar con la misma función. El primer chaflán se formará y en el puntero de nuestro ratón aparecerá nuevamente el signo de suma, indicando que la función está lista para aplicarse nuevamente. Como queremos el mismo tipo de chaflán con las mismas medidas, dejamos todo como está y solo nos acercamos al siguiente borde. Y una vez que este cambie de color, hacemos clic. Como ya no necesitamos seguir usando esta función, ahora debemos hacer clic en el botón que dice OK y la ventana se ocultará aplicando la operación. Ahora vamos a ver el cuadro de parámetros de nuestro diseño. Hasta el momento, para poder relacionar las medidas y realizar cambios futuros de forma que sean casi automáticas. Para ello vamos a la función parámetros que se encuentra en la pestaña gestionar. Hacemos clic y se abrirá la cinta con varios paneles.
Vamos al panel parámetro y hacemos clic en la función del mismo nombre. También podemos acceder a esta función de forma más rápida desde el menú superior o de acceso rápido, haciendo clic en el botón que dice FX. Ahora que tenemos la tabla de parámetros, podemos relacionar las dimensiones siempre que éstas lo ameriten y sean necesarias para que el diseño se desarrolle siguiendo las reglas de la ingeniería mecánica o las leyes de la física. Para nuestro ejemplo, los chaflanes siempre serán iguales, así que no hay necesidad de ingresar 4 valores, sino solamente uno. D4, por ejemplo, es la mitad de D3. Así que haré clic en la columna ecuación de la variable D4 y pondré D3 entre 2. Como el segundo chaflán es igual al primero, entonces la variable D6 debe ser igual a la variable D3. Así que pondré D3. Y la variable D7 será igual a la variable D4. Haré lo mismo acá. Para finalizar, hacemos clic en el botón que dice Hecho, que está en el lado derecho inferior de esta ventana de parámetros. Ahora le cambiaremos el estilo de visualización a nuestro cilindro. Vamos a la pestaña Ver y dentro del panel Apariencia hacemos clic en las opciones de estilos de visualización. Se abrirá una ventana con varias opciones y seleccionaremos la que dice sombreado. Hacemos clic y la apariencia de nuestra pieza dejará de mostrar los bordes. Pues bien, eso es todo en este video. En el siguiente construiremos el tornillo usando las fórmulas de ingeniería que se requieren para ello. Así que nos vemos.